esta es opción política, es gente honesta haciendo política, política con principios. Mi papá solía decir que la política es tan importante, pero tan importante, que no se la podemos dejar a los políticos, ¿no? Pues hay que entrar a la política. Desgraciadamente lo que tú dices es cierto, las instituciones políticas, por desgracia incluyendo mi partido, están carcomidas por la corrupción también. Se han encadenado en una serie de protección de intereses y favores que ha llevado a una gran decepción colectiva en México. Yo creo que hay que reconstruir la política desde los cimientos hasta la cúpula. Y eso implica picar piedra en los partidos, en el que sea, o si no están los partidos dispuestos, porque parece que no están dispuestos a aceptar ciudadanos honestos. En el caso del PAN, lleva 4 años cerrado a la ciudadanía. Hay que hacerlo de plano. Y eso va a tomar tiempo, pero hay que hacer una política distinta en México. Una política con principios, una política con ideas claras, con propuestas. Una política que no esté exenta de pasión, ¿sí? Pero que le abra paso a la razón, porque en esta polarización que vivimos ya los argumentos ya pesan mucho. Para combatir todo lo que dices, para reconstruir el Estado, que pueda proteger a los ciudadanos, que baje la delincuencia, que termine la impunidad, que termine la corrupción, hay que hacer política con principios. Si te fijas, política y ciudadanía están bien lejanos uno del otro, ¿no? Pero si examinamos la raíz etimológica de ambas, son sinónimos. Ciudadanía viene del latín civitas, que significa ciudad, y política viene del griego polis, que también significa ciudad. Política y ciudadanía son lo mismo, es la cualidad de participar en la ciudad. Y si no cerramos esa brecha entre política y ciudadanía, seguiremos sufriendo como estamos sufriendo en el país. Yo creo. La buena noticia es que sigue habiendo comercio, ¿no? La verdad es que yo, si quieres, había el temor de que el señor fuera a cancelar todo, ¿no? De hecho, el mayor riesgo a la economía mundial en este momento es la guerra comercial. La guerra comercial va a hacer que el mundo crezca el año que entra medio punto del PIB más bajo de lo que iba a crecer originalmente. Y eso le puede pasar también a México. Contra México en la parte automotriz. Por ejemplo, el elevar de 62% la regla de origen norteamericano al 75% es una regla que va a beneficiar a las marcas americanas, que tienen gran valor agregado en Estados Unidos, en demérito de las marcas asiáticas y europeas. Es decir, les va a costar más trabajo a empresas muy importantes para mí, como la Volkswagen, la Nissan, la Kia aquí en Monterrey, competir, y van a tener que meterle mucho contenido. Entonces, eso yo creo que va a reducir un poco la velocidad de inversión. Hoy se publica en un diario nacional, no recuerdo cuál, que se estima que va a bajar la inversión extranjera en México. De hecho, este año ya bajó de 19,000 millones a 17,000 el primer semestre. Yo creo que le va a echar un poco de arena a los engranes, digámoslo así, la negociación, pero definitivamente es mejor tener acuerdo, así sea modificado con estas restricciones, que el riesgo que corrimos de haber perdido el acuerdo. Primero corrijo, no era propiamente un plan contra el narcotráfico, aunque sé que es la expresión que se usa generalmente. La estrategia era por seguridad y Estado de Derecho, mucho más amplia, mucho más importante. Yo en lo personal no me pongo a que se debate el tema de la legalización de las drogas, no es realmente para mí lo medular. Hay países que penalizan severamente las drogas, como la mayoría de los países, todos los europeos y la mayoría de los estados de la Unión Americana y la mayoría de los países asiáticos, y eso no les genera los problemas de violencia que tenemos. Lo que genera la violencia y la delincuencia es la captura del Estado, que se colapsen las instituciones estatales y que domine Matamoros, el crimen organizado. Y ahí la estrategia, con errores e insuficiencias, yo creo que no solo fue correcta entonces, la correcta hoy sería combatir a los criminales, no dejarlos, porque como dice el dicho, por darles el pie se toman la mano. 2, reconstruir las instituciones de seguridad y justicia. Eso falló. Yo traté de hacerlo a nivel federal, pero honestamente no tuve
la cooperación de varios gobiernos locales, entre otros el de su estado, para tener una policía confiable en Tamaulipas, y en Matamoros tampoco, ni ministerios públicos confiables, trabajaban para ellos. Eso es clave para mí. E implica dos cosas, hay que poner dos cosas para aclarar eso. Implica mucho valor y también presupuesto. Ahora, yo creo que, ahora sí que el valor es un bien escaso y el dinero también, pero en cuanto al presupuesto, hombre, yo calculo que México yo dupliqué el gasto a nivel federal en seguridad. Lo llevé como a un punto del PIB más o menos. A nivel estatal, en promedio, no hubo aumento del gasto real en seguridad por parte de estados y municipios. Increíble. Siendo el tamaño del problema que tenemos, aquí en Nuevo León sí le metieron dinero, no, la verdad, mucha presión de la sociedad, de los empresarios. Pero a nivel nacional, en promedio, estados y municipios no incrementaron su presupuesto de seguridad. Así no se puede. Yo creo que el presupuesto de seguridad de México debe pasar de 1% del PIB a 3% del PIB. En Colombia es casi el 4% del PIB y Uribe le dio la vuelta al problema. Nosotros también podemos darle la vuelta, le estábamos dando la vuelta, por eso venían bajando los homicidios al final del sexenio. Sí creo que tiene que debatirse más el tema de las drogas, y sí creo también que el crecimiento de oportunidades tiene que ser más acelerado, pero definitivamente los ejes de la estrategia: enfrentar al crimen, reconstruir las instituciones de seguridad y justicia y reconstruir el tejido social, esa triada, digamos, ese trípode es válido. Y si México quiere resolver su problema de seguridad y violencia, tiene que seguir esa ruta. En Matamoros tiene que haber policía que te cuide a ti y a tu familia. No tienen por qué ser las autoridades los criminales. Les llames narcos o no les llames narcos. Lo que está pasando en muchos lugares de desaparición de personas, de adolescentes, robo de gasolina, es algo distinto de la droga. ¿Me explico? No es la droga en sí misma, es el negocio de extraer las rentas de la sociedad por tener el poder. Creo que eso es lo que habría que hacer definitivamente. La pensión que tengo la dono. Llevo varios años donándola, toda, el 100% de lo que recibo, que no es cierto que sean 5 millones, eso es falso. Con todo respeto lo digo, pero es una mentira. Es una pensión que son como 73,000 pesos, como 130,000 pesos al mes, que integralmente la dono desde hace varios años a niños con cáncer, toda. Ha habido varias, yo creo que van unos 40 niños con cáncer que ha sido posible pagarles sus trasplantes de médula y varias cosas gracias a mi pensión. La pensión está en el marco de algo mucho más amplio, que es la seguridad, tanto física como económica, que se le debe dar a un funcionario para que cumpla con su deber. Es decir, no es una prestación. Sobre todo me refiero a la seguridad física, la seguridad que me hacen el favor de proporcionarme gente del Estado Mayor Presidencial, que también se anunció que desaparecería eso. Honestamente, cualquier funcionario público, empezando por un alcalde, para poder cumplir con su deber de enfrentar a la delincuencia, por ejemplo, si sabe que al día siguiente de que salga lo pueden matar en su coche, no lo va a hacer. Y esto va por un alcalde, por un presidente de la República. La protección física, sobre todo, pero también económica, es que blinde al que está en el cargo de la amenaza o de la tentación de poderes fácticos, tanto de la violencia como del dinero. Si tú, después de salir de la presidencia, y has sido un presidente honesto, como yo afirmo, con mis defectos y lo que quieras, pues un presidente honesto, que no tienes manera de encontrar trabajo, y las grandes consorcios en México te amenazan de que no te lo vas a dar porque afectan tus intereses, también parece absurdo. Pienso que la protección entre presidentes o a funcionarios públicos es una garantía del Estado para que sus funcionarios cumplan con su deber. Yo digo por el actual presidente electo. Ojalá él asuma la protección del Estado Mayor Presidencial o de otra institución que él decide crear, pero que tenga toda la libertad de actuar sin que ninguna amenaza lo pueda tocar.
ni amenaza económica ni amenaza física. Debemos ver este tipo de instituciones como instituciones de Estado. Yo afortunadamente puedo trabajar, vivo de dar conferencias, incluyendo esta. Es mi trabajo, lo hago con gusto, lo necesito, pero la verdad no veo eso como una prestación irrelevante, sobre todo la parte de protección personal. Pero, yendo a tu pregunta, la pensión mía hace varios años la dono y está ayudando a niños con cáncer. No sé qué vaya a pasar con estos niños ahora si la cancelan. Por cierto, ojalá el Estado pueda sufrir lo que yo estaba haciendo. Mira, es importante que generalmente no hago comentarios sobre esta administración. Es una relación muy difícil, teniendo a alguien como el presidente Trump, mucho más difícil. Yo creo que a cualquier poderoso hay que enfrentarlo con dignidad, sin locuras, sin demagogia, pero con mucha firmeza. Y los Estados Unidos deben entender que el apoyo de México, la cooperación de México no es gratuita. Están llamando a filas. En esto del tratado, por ejemplo, yo creo que se jugó bien la carta, aunque sí, la negociación, a mi gusto, va a tener algunas vulnerabilidades. Ojalá me equivoque, pero es tan importante el comercio que qué bueno que yo creo que se negoció lo que se pudo hacer. Hay otros factores que México tiene que hacer valer. Por ejemplo, la cooperación. ¿Cuál es el valor, cuál es el precio para Estados Unidos de tener un socio en la frontera sur que coopera en materia de seguridad nacional para los americanos? No tiene precio eso, y ellos no lo valoran los americanos. Nos cooperamos mucho en materia de crimen organizado, desde luego, pero también nosotros detuvimos, por ejemplo, desmantelamos una célula de Hezbollah en Tijuana que pensaba hacer atentados terroristas en Estados Unidos. Capturamos en México al líder de una banda de Al Qaeda que pensaban matar al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, ahora ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cuánto vale para los americanos tener un país con el que se entiende? Mucho, y creo que tenemos con qué pararnos frente a Estados Unidos con mucha dignidad y con mucha inteligencia. Definitivamente China va a ser la gran potencia del siglo XXI. Va a ser la economía más grande del mundo, ya es el exportador más grande del mundo, ya es el importador más grande del mundo, ya es también el país que tiene las reservas del Banco Central más grandes del mundo y el mayor tenedor de títulos de deuda de Estados Unidos del mundo. Entonces es un poder real. Yo creo que es muy importante fortalecer las reglas de comercio, concretamente la Organización Mundial de Comercio, para que China se someta a esas reglas si quiere comerciar con el mundo. ¿Cuál es el problema económico de China en el comercio internacional? Que no hay mercado propiamente dicho en China. Es decir, aquí ustedes quieren hacer una empresa y les va mal y la riegan, que quiebran y va y se acabó, ¿no? Una empresa en México o en Estados Unidos le va mal, se sale del mercado, quiebra y se cierra, punto. En China, por lo general, las empresas no quiebran. Entonces, China le mete y le mete y le mete a las empresas. Las empresas acereras o las cementeras, por ejemplo, que están los precios ya muy castigados, el ingreso que reciben sus empresas quizá no es suficiente para mantener la empresa, pero el gobierno la sigue sosteniendo, lo cual va castigando los precios del acero en todo el mundo, incluyendo afectando a Monterrey, por ejemplo. La clave para eso, que es hacer guerra comercial con China como pretende Estados Unidos, creo que es un grave error, porque lo que va a hacer es detener la economía del mundo, empezando por la de Estados Unidos. Poquito, pero lo va a detener. Yo creo que al contrario, hay que fortalecer la Organización Mundial del Comercio para que China se obligue a no meter la mano, digamos, en el funcionamiento del mercado. Básicamente, el poder de... Bueno, luego hablo de otro tema, pero poder hacer otra pregunta, pero es básicamente. Es importante, y mucha gente lo dice, hay que perseguir el dinero, ¿no? Lo está diciendo la administración entrante. Nosotros hicimos varias cosas. Se calculaba que al sistema financiero mexicano entraban más o menos 16,000 millones de dólares que no tenían explicación. No sé si ustedes vieron una película, no me acuerdo del nombre, pero que hablaba de un grupo
de delincuentes, digamos, o que hacían deporte extremo, ¿no? ¿No se acuerdan de eso? Que andaban en motocicletas y se tiraban de paracaídas. Una de esas escenas es de un avión que lleva dólares, ¿no? Se suben al avión, abren, tiran todos los dólares, luego se tiran ellos en paracaídas y desaparecen. Por cierto, desaparecen porque caen dentro del sótano de las golondrinas aquí en México. Bueno, la realidad es que sí, en México recogía todos esos dólares, lícitos o ilícitos, y así en aviones de carga se mandaban de regreso a Estados Unidos. Así funciona el intercambio del banco comercial. Igual los pesos que hay allá los regresan. Pero de todo ese dineral, como 16 mil millones de dólares entraban al sistema financiero sin que supiéramos de dónde venían. Era muy probable que venían de actividades ilícitas, ¿no? Por eso pusimos una ley que me criticaron mucho de restricción del efectivo y de manejo de dólares. La verdad nos pegó mucho en la frontera políticamente porque acabamos con muchas transacciones que eran de miles de dólares en la mano. Casas de cambio, una ley de lavado de dinero, por ejemplo, que obligaba que las casas ya no se podían comprar en efectivo, tenía que ser cheque o transferencia, y eso ayuda mucho. Ahora, dos cosas fallaron o se limitaron en eso. Una es, presentamos una ley contra el lavado de dinero para, digamos, ¿cómo se llama? Para apoderarte de los activos. Extinción de bienes. Extinción de dominio. Y la verdad es que, ¿qué pasa? Capturas a alguien, inmediatamente quedas con los ranchos, las cuentas, los coches y así como va. Y los vendes y los realizas. En el Congreso le pusieron tantas cosas pues, que le hicieron irrelevante. ¿Por qué? Porque le pusieron una serie de cláusulas que tenías que esperar a la sentencia definitiva para poder extinguir el dominio de esos bienes. Usted, entonces, ¿para qué quiero la extinción de dominio ahorita? ¿No? Es decir, totalmente nugatoria, inútil. La otra cosa que es importante subrayar, tres cosas, es que honestamente es un negocio que yo creo que opera sobre la base de dinero. O sea, no es tan cierto que tengan cuentas bancarias, que manejan el dinero, lo entierran, lo esconden en paredes, lo guardan en ranchos, en cajuelas de coche, lo traen en las camionetas. Es un negocio de mucho cash. Aquí en la carretera a Saltillo, por ejemplo, la Federal detuvo lo que llamaban la nómina legal de los Zetas, que era el dinero que le pagaban incluso a un hermano del fiscal, allá en tiempos de uno de los dos gobernadores. Y traían el dinero en paquetes que metían en bolsas al vacío y eso aprieta los billetes. Mineral. Entonces es un negocio que lo manejan básicamente en dinero. Yo no creo que el Chapo, digamos, tenga esas cuentas bancarias en Visa, ¿no? Manejan el negocio en billetes. Cuarto, el tema de inteligencia financiera. Es muy difícil reclutar buenos servidores públicos, la verdad. Por eso yo creo que es importante que los sueldos sean decorosos en el servicio. Si eso es difícil para tener un buen maestro, imagínate qué se necesita para tener un chavo experto en finanzas para que maneje inteligencia financiera contra el lavado de dinero en Hacienda. O sea, tienes que pagarle de tal manera que no se vaya fácilmente a un banco, que le va a pagar 4 o 5 veces más. 2, tiene que ser alguien súper honrado, pero honrado, lo que se llama honesto. ¿Por qué? Porque va a andar con puro truán ahí, ¿no? Y tercero, tiene que ser súper valiente, pues se va a estar jugando el pellejo. Reclutar equipos de inteligencia financiera para combatir lavado de dinero del crimen organizado es bien complicado. Ojalá no se vaya a cometer el error de que por una cuestión de pesos y centavos se vaya gente muy calificada que está ahí. Hace falta mucho más, lo sé, pero si los que están ahí se van, se acabó ese tema.